Estamos en la cuarta semana de nuestra serie que hemos titulado Batería Baja. ¿Sí? Y titulamos Batería Baja porque estamos enfrentando y hablando de situaciones distintas en nuestra vida, quizás dispersas, que de alguna manera al enfrentarlas nos drenan y nos dejan de batería baja, y todo reloj, todo teléfono, todo aparato electrónico, cuando se le baja la batería necesita conectarse para recargarse. Y hemos estado viendo nosotros la importancia de conectarnos, de reconectarnos con el Señor para recargar nuestras baterías que la vida y las circunstancias en la vida nos han descargado. Ahora, en medio de todo esto, sí, hemos estado hablando de aquellas cosas con las que batallamos como cristianos, que nos drenan. Y comenzamos con Pablo, pero nos pasamos al apóstol Pedro. Y hemos estado viendo circunstancias de la vida del apóstol Pedro que por lo menos, yo no sé para ustedes, pero para mí son muy motivantes. Porque el apóstol Pedro, sí, el apóstol Pedro era humano, como tú y como yo. Y era un humano muy humano, o sea, era un humano muy impulsivo, sí, muy, me gustaría decirlo, entusiasta. Y ese entusiasmo, esa impulsividad metía a Pedro en problemas que los demás discípulos no se metían. Pero, también el apóstol Pedro experimentó cosas que los demás discípulos no experimentaron. Y así que estamos viendo en su vida, motivándonos nosotros de ver que, pues mal de muchos, consuelo de tontos, dicen por ahí, pero quizás de ver en él nuestra propia humanidad, pero ver en él, sí, y en lo que el Señor le permitió vivir, esperanza para nosotros. Así que hemos visto, ya vimos a Pedro caminando sobre el agua, y vimos a Pedro hundiéndose en el agua y hundiéndose en el temor y pidiendo ayuda porque no sabía qué hacer. Sí. Hemos visto nosotros a Pedro listo para sacar la espada y cortar orejas, ¿sí? Y siendo reprendido por Jesús y aprendiendo que hay batallas que se luchan de rodillas, que hay batallas que no son con espada. Y dicho sea de paso, déjenme hacer un paréntesis. El día miércoles que pasó, arrancamos un seminario acerca de guerra espiritual, que nos faltan todavía 1 o 2 semanas más en este. Por favor, no se lo pierdan. Estamos aprendiendo cómo hacer guerra, cómo batallar en el espíritu y no solamente con espada. Ahora, el día de hoy vamos a ver a Pedro. Vamos a ver a Pedro pasar literalmente lo que yo le llamo pasar del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque unos versos antes, ni siquiera un capítulo, no, justo el texto antes de lo que vamos a hablar el día de hoy, vemos a Pedro muy bien. O sea, Pedro tiene un buen momento. ¿Sí? Jesús está con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ustedes se recuerdan la historia, algunos dicen que sos esto o aquello, y Pedro se levanta, otra vez Pedro, me cae bien Pedro, sí, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todos se quedan callados, y Jesús dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, ¿sí? Sino mi Padre que está en los cielos. Y comienza a decirle: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Dice: y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares, en fin, es un buen momento. Este es un buen momento para Pedro. O sea, todos queremos ser Pedro ahí, ¿sí? Felicitado por Jesús, ¿sí? Se les dan las llaves del reino, todo lo que atares en el cielo será todo en la tierra. Este es un buen momento. Y sin embargo, apenas unos versículos después, es más, le cambian de nombre, pasa de ser Simón a ser Pedro. Unos versículos después, Pedro tiene un momento no tan bueno. Es más, voy a decir un momento muy malo. Déjenme leerlo, Mateo capítulo número 16, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar hacia dónde vamos. Mateo 16, versículo número 21. Miren, o sea, esto, lo que les acabo de decir de Pedro, acaba de pasar. Y Pedro no ha terminado ni siquiera de bajar de la nube donde estaba, donde Jesús lo felicitó. Y miren lo que pasó, dice: desde entonces, desde el momento en que tuvieron esta conversación, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro
Tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Miren, ¿cómo pasamos de ser Pedro, ¿sí? A Satanás en un par de versículos? ¿Cómo pasa eso? ¿Sí? La conversación ahorita cambió. ¿Sí? Y de repente vemos a un Pedro felicitado, a un Pedro reprendido, a un Pedro que le dijeron: ya no eres Simón sino Pedro, a un Pedro que le dijeron: ya no eres Pedro sino Satanás. O sea, ¿cómo pasamos de ser el apóstol Pedro a ser Satanás? Y ¿saben qué? Esto revela algo maravilloso, no maravilloso, algo terrible, el corazón del ser humano. ¿Y saben qué aprendemos? El corazón del ser humano es engañoso. ¿Sí? El corazón del ser humano es escurridizo. Una y otra vez yo me he tenido que encontrar delante del Señor pidiéndole perdón, diciéndole: Padre, mi corazón, no sé, se escapa y se trata de alejar de ti. Ayúdame a traerlo de regreso, ¿sí? Y nuestro corazón tiende a tomar algo bueno, algo justo y santo, y rápido voltearlo y comenzar a ver cómo lo usamos para nuestro propio beneficio y olvidarnos completamente de dónde comenzó. Y esto fue en parte lo que estaba pasando con Pedro. Pedro pensaba que Jesús era el Cristo, lo acababa de decir. Esto era cierto, era bueno, era justo, era santo, esto era bueno. Pero en algún momento, y esto no lo dice la palabra, esto me lo estoy imaginando yo, en algún momento Pedro también ha de haber pensado diciendo: Jesús es el Cristo. Yo soy un discípulo de el Cristo. Yo soy amigo de Cristo. Esto me va a venir. Esto es bueno para mí. ¿Sí? Yo cercano al Cristo, esto es bueno de verdad para mí. Y de repente Jesús les cambia la conversación y la conversación pasa de ser quién es Él a qué es lo que debe de hacer, y ya no le gustó a Pedro. Porque la idea del Cristo para ellos era alguien que iba a reinar, que iba a gobernar, que iba a tomar el control de todo. Y de repente resulta que no, el Cristo significa: voy a sufrir, voy a morir, me van a humillar. Y esto no cuadra en la mente de Pedro. Y no cuadra en la mente de Pedro, porque yo me imagino que él le va a decir: no, el Cristo va a gobernar, yo quiero gobernar con el Cristo. Y eso del sufrimiento no me ayuda para nada en los planes que yo ya hice por el hecho de ser amigo del Cristo. Y esto, miren, esto me da esperanza a mí, de verdad. Porque los apóstoles eran humanos, muy humanos. No soy el único, que siente que un día está en la gloria, tiene una revelación de Dios, me siento más pegado a Dios que nunca, oro y la presencia de Dios baja, abro la Biblia y al día siguiente mi corazón está a saber ni dónde, a 1000 kilómetros. Pero no soy el único que le pasa eso, o soy el único que le pasa eso. Pues mínimo le pasó a Pedro. Y seguro me pasa a mí, eso seguro me pasa a mí. Y constantemente me encuentro del cielo a la tierra, pegadísimo a Dios, con una gran revelación, a pensando en cosas que, como dijo Jesús, no son de Dios, sino de los hombres. Pero ahora veamos un poquito cuál era el problema y por qué le dijeron a Pedro Satanás. Así que regresemos al versículo 21, vamos a ir poco a poco desglosando esto. Dice... Versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, es impresionante para mí, déjenme parar aquí, es impresionante para mí ver la claridad que había en la mente y en el corazón de Jesús. Jesús tenía una claridad de propósito increíble. ¿Sí? Él sabía lo que tenía que hacer. Él le dice a sus discípulos: miren, me es necesario, yo tengo que ir a Jerusalén. Él sabía que sin sufrimiento y sin cruz su plan no se podía cumplir. Y esto es, para nosotros esto es importante, porque a veces tenemos solo una vaga noción de lo que nos toca hacer.
Y eso es agotador, eso es terrible. Sí, cuando apenas tenemos una vaga noción de lo que tenemos que hacer, sí, tiende a traducirse esto en la vida de muchos en buenas intenciones, pero en pocos resultados. Y algo cambia cuando sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Cuando yo sé lo que tengo que hacer, me puedo enfocar. Me puedo enfocar específicamente en esto. Mis esfuerzos están concentrados en una sola cosa y puedo con mucho mayor facilidad hacer a un lado aquellas cosas que me distraen del propósito al que Dios me llamó. Jesús estaba claro lo que tenía que hacer. Me es necesario ir a Jerusalén y sufrir y padecer. Ahora, Jesús también estaba claro, clarísimo, con respecto al precio que tenía que pagar. Ahora, esta es una parte que no nos gusta, pero que es cierta, y no nos engañemos. Todo sueño, toda visión, todo plan, todo aquello que querramos hacer conlleva un precio. Todo conlleva un precio. Para que Jesús cumpliera lo que él tenía que hacer, tenía que ir a Jerusalén y ahí iba a padecer mucho, y ahí iba a sufrir, y ahí iba a morir. Ese era el precio. Pero la mayoría de nosotros, y les tengo que hacer esta pregunta, la pregunta es, ¿sabes tú cuál es el precio que te toca pagar para cumplir aquella cosa que Dios te ha llamado a hacer? Porque la mayoría de personas no saben cuál es el precio que su sueño demanda, o algunos lo saben y simplemente decidieron que no están dispuestos a pagarlo. Pero todo aquello que valga la pena perseguir, todo aquello que valga la pena buscar, todo aquello en lo que valga la pena entregar mi vida, conlleva un precio. Jesús tenía no solo claridad de cuál era su propósito, tenía claridad de cuál era el precio que él tenía que pagar. Y número 3, Jesús tenía, y esto es lo más importante, Jesús tenía claridad del poder y de la promesa de Dios. Me es necesario ir a Jerusalén, ahí voy a sufrir, ahí voy a morir, pero, ahí voy a resucitar. Cuando tú tienes un sueño o una visión, sí, hay un precio. Sí, voy a sufrir, sí, voy a morir, pero Dios, pero mi Padre no me va a dejar. Voy a resucitar. Y miren, nada de lo que hemos venido hablando vale la pena si no tenemos la esperanza del respaldo de Dios para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y cuando entendemos que Dios va a hacer algo a nuestro favor, y cuando tenemos claro el resultado final, entonces encontramos la fuerza y encontramos la motivación para pagar el precio que tengamos que pagar. Así fue como Cristo soportó la cruz. O sea, la cruz no era para nada bonito. O sea, Jesús estaba, lo vimos la semana pasada, estaba sudando, sudor que parecía sangre. O sea, estaba clamándole al Padre si había otra manera de hacerlo. No era bonito. Sin embargo, la palabra nos dice que pongamos los ojos en Jesús, dice en Hebreos 12, el autor y consumador de la fe. Y nos dice, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, el cual puso los ojos viendo la resurrección. Él vio la resurrección, él vio el trono, él vio la gloria que Dios le iba a dar, y entonces pudo agarrar la fuerza para soportar la cruz. Jesús tenía claro su propósito, tenía claro el precio que tenía que pagar, pero tenía claro quién era su Dios y el poder y el respaldo que su Dios le iba a dar. Versículo 22 dice, entonces Pedro, después de que Jesús dice, miren, es necesario hacer todo esto, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. En otras versiones dice, comenzó a reprenderle. Hablemos de los patos le tiran las escopetas, ¿verdad? O sea, comenzó Pedro a reprender a Jesús diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora, paremos aquí un momentito. ¿No les parece curioso cómo a veces escuchamos tan selectivamente? ¿Sí? Miren lo que dijo Jesús. Voy a ir a Jerusalén, voy a morir, voy a resucitar. No, lo único que Pedro oyó fue, voy a ir y voy a morir. Y nos pasa a ti y a mí todo el tiempo. Nos dan una mala noticia o escuchamos algo que no nos gusta y no escuchamos nada más.
Y quizás venía rodeado de gloria y venía rodeado de promesa y ya no escuchamos nada, solo escuchamos la parte fea. O nos pasa al revés, ¿sí? A veces escuchamos algo bueno, pero que viene con un pero, y no escuchamos el pero, solo escuchamos lo bonito. Miren, de verdad Pedro nos está enseñando cómo es el corazón del hombre, y una de las cosas que nos pasa es que escuchamos selectivamente, y después Jesús está a punto de llamar a Pedro Satanás, está a punto de decirle que le es tropiezo, pero en este primer versículo, en este 22, vemos el porqué. Y es que Jesús sabía lo que tenía que hacer, él tenía que ir, tenía que sufrir y tenía que morir. Y recuerden, Jesús era humano. En su humanidad me imagino que esto no era fácil. Sin embargo, ya estaba determinado a hacerlo. Él ya sabía lo que tenía que hacer y lo iba a hacer. Quizás luchando contra su propia humanidad que decía, sufrir y morir no me llama tanto la atención. Ahora, déjenme dejar algo bien claro. Sufrir y morir no nos llama a nadie la atención. No es bonito para nadie, el sufrimiento es terrible, a nadie le gusta. O sea, esto no es un llamado al masoquismo, ¿sí? Y si está en nuestra posibilidad de evitarlo, en nosotros y en otros, deberíamos de hacerlo o no. O sea, eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿sí? Pues, ciertamente no vamos a ir a buscar sufrir, pero deberíamos de hacer cualquier cosa para evitarlo. Y aquí es donde nos encontramos a Pedro. Pedro comienza a reprender a Jesús, a reconvenir, dice a Jesús, ¿sí? Diciéndole, Señor, ten compasión de ti mismo. Yo creo que había una genuina preocupación de parte de Pedro hacia su amigo, hacia su Señor, hacia su maestro, ¿sí? Diciendo, Señor, que esto no te, o sea, ten compasión de ti, o sea, vas a ir a sufrir, vas a ir a morir, ya lo tenés claro, o sea, evítalo, ¿sí? Pero también creo que al mismo tiempo había una gran confusión de cómo tú eres el Mesías y tengo que sufrir y morir, casaban, no terminaba de casar esto en la mente de Pedro, y esto es algo que yo veo y que me llama la atención, y es que muchas veces, la distracción del propósito que Dios puso en mi vida va a venir disfrazada de piedad. ¿Cómo vas a permitir que algo así te pase? No, Señor, ten compasión. No, esto es lo que yo tengo que hacer. Sí, Señor, pero no, hombre, de ninguna. Y a veces aquello que nos pretende desviar del llamado de Dios viene disfrazado de una genuina preocupación y genuino cariño. Sin embargo, yo no creo que ahí esté el problema. El verdadero problema está en esta pequeña frase. Miren, dice, Señor, ten compasión de ti. Eso está bien. Pero miren esta pequeña frase. Dice, de ninguna manera, evitándolo a toda costa, esto no te acontezca. Evitar el dolor y evitar el sufrimiento se ha convertido en el principal motivador en la vida de muchos. Buscamos edificar, buscamos desarrollar nuestras vidas alrededor de la conveniencia, alrededor de la abundancia y alrededor de la comodidad. Y aunque esto no es necesariamente malo en sí mismo, puede tener implicaciones complicadas, sobre todo cuando decimos de ninguna manera. Porque claro, si puedo evitar el sufrimiento hay que evitarlo. Pero cuando ya mi actitud dice, no, de ninguna manera esto te acontezca, eso puede tener repercusiones complicadas en nosotros y en la cultura y en nuestra cultura. Ahorita en Guatemala ya viene, todavía solo lo leemos más que lo vemos, pero en la cultura esto se ha colado y ha tenido repercusiones terribles. Déjenme darles dos ejemplos. Primero, solo piensen rápidamente en el aborto. Piensen en el aborto. ¿Qué es lo que dicen mucha gente? No, es que no deberíamos de obligar a una mujer a tener un bebé porque pobrecita ella. ¿Sí?
Esto la va a hacer sufrir, le va a hacer abandonar sus sueños, quizás sus estudios, le va a traer un impacto económico, su carrera no va a poder desarrollarse como debería. Sí, un bebé arruinaría su reputación. Entonces, de ninguna manera esto te acontezca, de ninguna manera vas a enfrentar algo difícil o algo doloroso. ¿Sabes qué? Matemos al bebé. Hay gente que todavía lo hace para el bebé y le dice, no, esto es mejor para el bebé. Porque quizás él va a venir a una casa donde no es deseado, quizás él va a venir a una situación de pobreza, quizás aún trae dificultades, problemas físicos. No, evitémosle el dolor. El problema no es evitar el dolor, el problema es cuando decimos, no, de ninguna manera, o sea, hagamos lo que sea necesario para evitar el dolor y el sufrimiento. Y entonces, eso comienza. Piensen en esta otra cosa. Hoy se nos está presionando como nación, llevan ratos presionando pasar leyes de matrimonio homosexual y todas estas cosas. Y miren, parte de los argumentos son estos. Las personas que padecen, que experimentan atracción por el mismo sexo, sufren si no les permitimos que haya una ley que les permita hacer lo que ellos quieran. Y por eso, para evitar su dolor, porque no sería justo que ellos sufrieran, ¿sí? Entonces debemos darles la libertad de satisfacer cualquier deseo sexual que ellos tengan. Cuando decimos de ninguna manera, ¿saben? Ahí no hay lugar para la negación, no hay lugar para la contención, no hay lugar para la abstinencia en un mundo que busca a toda costa evitar el sufrimiento. Y miren, esta forma de pensar es la que hace que algunos digan cosas como, es que yo no podría creer en un Dios que me algo. No, yo no podría creer en un Dios que me pida esto, yo no podría creer en un Dios que me ordene esto, yo no podría creer en un Dios que no me permite. Y entonces sí, los patos le están queriendo tirar las escopetas. Esto es lo que hace que mucha gente diga, te mereces ser feliz, lo importante es lo que te haga sentir bien. ¿Qué importa tu matrimonio? ¿Qué importan tus hijos? ¿Qué importa lo correcto? Tú te mereces ser feliz, haces lo que, porque jamás te pediría que sufras. Esta llevaba a culturas enteras, al mundo entero, a permitir y aún a exigir algunas cosas. Estaba leyendo un artículo hace unas semanas, me llamó muchísimo la atención. Y decía, Islandia erradica por completo el síndrome de Down. Apaché el artículo, comencé a leerlo. Y decía, a partir de hace no sé cuántos años, el gobierno de Islandia puso por ley que toda mujer embarazada debe hacerse un ultrasonido y una prueba para ver si viene un niño con problema de síndrome de Down para entonces demandar un aborto. Dice, y con mucho orgullo, decían ellos, el año pasado, en el 2016, solo nacieron en toda la isla 2 niños con síndrome de Down porque los exámenes no son 100% buenos. El problema no es evitar el sufrimiento. Yo no quiero sufrir, de verdad. El problema es aquel que dice, de ninguna manera, a toda costa. Lo más importante sos tú, lo más importante es lo que tú sentís, lo más importante es lo que tú pensás. Y nunca, ni Dios ni nadie te debería pedir que te aguantes algo, porque tú te mereces ser feliz. Y esto es lo que se nos olvida. Que evitando a toda costa el dolor y el sufrimiento, no necesariamente vamos a aliviar nada, sino muchas veces vamos a empujar a la persona que sufre a un grado más profundo de sufrimiento o a herir a los que lo rodean. Y quizás, y este es el problema, quizás abandonar su propósito en Dios. Si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro y le hubiera dicho, Señor, ten misericordia de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. Tenés razón, Pedrito, ¿sabes qué? No voy a ir a Jerusalén. Ninguno de nosotros tendría una esperanza de vida eterna si Jesús no hubiera sabido qué era lo que tenía que hacer. Miren, como cristianos,
Como cristianos estamos llamados a levantarnos en contra de estos temas como el aborto, como todo esto, sí, no solo porque son contrarios a las escrituras y a la razón, sino porque a veces, y esto no nos gusta escuchar, sí, y quizás algunos no regresen por culpa de esto, pero a veces, el sufrimiento es el camino que nos toca tomar. Porque, ¿saben por qué sufrimos? Sufrimos a causa del pecado. Sufrimos porque vivimos en un mundo corrompido por el pecado. Sufrimos porque estamos rodeados de pecadores y sufrimos porque somos pecadores. A veces eso no se puede componer. A veces eso no se puede evitar y tratamos de evitarlo por un camino y nos topamos con ello por el otro. Sí. Y a veces nos toca. Y no entender esto es agotador, de verdad. Esto es agotador, nos drena, nos deja de baterías bajas, porque vivir haciéndome a mí el centro del universo, decidiendo que yo soy digno de todo lo bueno, es cansado. Tener que enfrentarlo sin verle un propósito es desesperanzador. Y atravesarlo sin esperanza es letal para nuestra alma. Y nada, y esto es lo importante, nada de esto, nada del sufrimiento de lo que estamos hablando tiene sentido. Ninguna de estas cosas tendría sentido si no creyéramos en la resurrección. Tengo que ir a Jerusalén, tengo que sufrir, tengo que morir, pero voy a resucitar. Y cuando nosotros nos toca enfrentar algo difícil, sí, necesitamos nosotros entender esto. Esto va a durar un tiempo. ¿Sí? Primero Dios dure un tiempo solo aquí en la tierra, pero si no, va a venir el momento donde vamos a levantarnos delante del Señor en la resurrección y nada de esto va a haber importado. ¿Sí? La resurrección de Cristo y la promesa de resurrección en nosotros nos enseña esto. Nos enseña que el sufrimiento tiene sus días contados. ¿Sí? Nos enseña que el sufrimiento tiene sus días contados. Y sin esta esperanza, el sufrimiento es una pérdida de tiempo y es algo que se debe evitar a toda costa. Pero con esta esperanza, con la esperanza de la vida eterna, el sufrimiento es solamente algo pasajero, muchas veces necesario, a veces santificador en nuestro camino a la gloria. Déjenme decirles eso otra vez porque no sé si lo vieron. Sí, con esta esperanza, con la esperanza de la vida eterna, el sufrimiento es solamente algo pasajero, a veces necesario, muchas veces santificador en nuestro camino a la gloria. Con esta esperanza, con el poder del Espíritu Santo y a través de los lentes de la cruz, podemos regocijarnos aún en el sufrimiento. Versículo número 23, Jesús agarra a Pedro y le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sí? Ahora, miren esta frase, qué dura, ¿o no? ¿Qué juicio más duro? Quítate de delante de mí, Satanás. Yo me pregunto, ¿será que a veces nuestro entendimiento de la vida, será que a veces nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, nuestra misma visión, se alinea más con la forma de pensar del diablo que la de Dios? Ahora, recordemos que el diablo se disfraza como ángel de luz. No, Señor, de ninguna manera esto te acontezca. Tú eres bueno, lindo, precioso, te mereces todo lo mejor, que nunca nada más. Eso suena bonito, ¿no? Las palabras que el diablo trae muchas veces van a ser bonitas y sus ofrecimientos van a ser atractivos. Pero si los seguimos, vamos a dejar tirado el propósito de Dios para nosotros en el camino. Y miren, algunos pensarán que la respuesta de Jesús a Pedro es dura. Es dura, ¿sí? Su amigo, era su amigo que lo quería cuidar. Y Jesús fue algo pesado, ¿o no? Déjenme decirles algo, de verdad. Cuando el diablo te habla, no seas amable al responder. Cuando el diablo te hable, no seas amable en responder. A veces tenemos más miedo de herir los sentimientos de alguien que de abandonar el propósito de Dios.
He oído de gente, conozco a gente, he ministrado a gente que han caído en adulterios porque nunca se atrevieron a contestar pesadamente y se dejaron enredar y caer en un adulterio. Y prefirieron ser amables y perder el propósito de Dios que ser pesados y mantenerse enfocados en el propósito de Dios. Cuando el diablo te hable, no te preocupes en ser amable. Aléjate de mí, Satanás, repréndelo, aunque en el proceso ofendas a Pedro, a tu amigo, a tu esposa, a tu compañero, a tu hermano en la iglesia. Aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Lo que está en juego es mucho más grande que los sentimientos de tu amigo. ¿Sí? Lo que me estás pidiendo, yo imagino a Jesús diciéndole: Pedro, ¿tú no entendés? Lo que me estás pidiendo, ¿sí?, no es que deje de sufrir, es que abandone el propósito por el cual vine a esta tierra. Lo que me estás pidiendo es que abandone mi propósito por evitar un mal momento. Miren, lo que hacemos por Dios va a requerir disciplina y determinación. Y va a ser bien fácil abandonarlo si tenemos gente empujándonos diciendo: ay no, pobrecito, que jamás te acontezca esto. Y por eso es que necesitamos ser firmes en decir, cuando vemos eso: mira, no te quiero ofender, pero aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Necesitamos, de verdad, necesitamos tener una perspectiva eterna todo el tiempo, porque tendemos a estar muy enfocados en el aquí y en el ahora. A mí, de verdad, yo estudié en un buen colegio, fui a una buena universidad, saqué una buena carrera, ya tenía una carrera que estaba creciendo y de repente siento que el Señor me dice: poné todo eso a un lado y seguí eso. Y Dios me ha bendecido, no me malentiendan. Dios me ha bendecido, amo mi vida. Pero hay gente que me ha dicho: es que vos no tenés visión de largo plazo. ¿Sí? Y les digo: no. Si por tener visión de largo plazo es que no estoy pensando en 20, 30, 40 años, tienes razón, estoy pensando en 1000. ¿Sí? Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora, esto fue una conversación privada entre Pedro y Jesús. Recuerden, Pedro tomó a Jesús, lo llevó a un lado, lo reprendió. Jesús le dijo: Satanás, pero después Jesús se voltea con todos y dice: ok, ya terminé mi conversación privada, pero ahora quiero que todos me escuchen, todos mis discípulos, así que todos sus discípulos escuchen. Dice así, versículo 24, dice: entonces Jesús dijo, ya no a Pedro, a sus discípulos, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Saben? Yo creo que a Jesús lo sacarían de muchas iglesias modernas. En serio, a Jesús lo sacarían de muchos, porque el cristianismo de muchos hoy hace cualquier cosa menos un llamado al sacrificio y nos alienta a buscar una vida fácil y cómoda en el nombre de las bendiciones de Dios. Y ese no es el llamado de Dios para su iglesia. Aun cuando por su gracia nos haya dado una buena vida, y muchos aquí Dios les ha dado una buena vida por su gracia y su misericordia, el llamado de Dios para su iglesia es el llamado de la autonegación, del tomar la cruz y seguirle. ¿Sí? Ese es el llamado de Dios. Y debemos buscar a través de nuestras vidas cómo nuestras vidas sirven para buscar la justicia. Y sí, yo sé que pareciera contradictorio, aliviar el sufrimiento en la vida de otros. Aun cuando todo a nuestro alrededor esté diseñado para que no veamos el sufrimiento en otros. Miren, si no me han puesto atención hasta nada ahorita, pónganme atención ahorita. Esto es lo más importante. Recuérdense esto. Tú y yo tenemos un lugar en la Gran Comisión. Tú y yo tenemos un lugar en la Gran Comisión. Y eso significa que tu hogar, grande o chiquito, lujoso o sencillo, sí, rico o pobre, donde Dios te puso, tu hogar, entonces ahora se convierte en un cuartel en el ejército de Dios, en el campo de batalla. ¿Sí? Eso significa que tu trabajo ahora se convierte en un campo misionero y tu dinero es
son municiones, son balas en las armas que Dios nos dio, que pueden y tienen el potencial de abrir hoyos en las puertas del infierno para que aquellos que están atrapados ahí salgan. Sí. Pero claro, mi hogar yo quisiera que fuera mi cueva, mi santuario donde nadie se mete, ¿sí? Y mi trabajo, algo que yo hago donde no tengo que pensar en algo más, y mi dinero es mío, o sea, yo me lo gané. Pero cuando entiendo que mi llamado es a tomar mi cruz y seguirlo, mi llamado es a negarme a mí mismo, entonces ahora estoy pensando cómo puedo ser luz en medio de mi rutina, en medio de llevar y traer a los niños, en medio de ir al trabajo y todo, en medio de lo ocupado que puede ser la vida y en medio del estrés que puedo tener. Debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirlo, a sacrificar por Cristo y por su misión. Y si seguir a Cristo, sí, seguir a Cristo puede implicar que no voy a poder hacer todo lo que quisiera hacer. Sí, seguir a Cristo puede implicar una vida más simple, aun cuando tenga la posibilidad de tener una vida más lujosa. Sí, seguir a Cristo puede implicar no tener todo lo que quiero siempre. Todo el entretenimiento, toda la distracción, toda la diversión, todo el dinero, todo el poder, todo el sexo, todo lo que muchas veces podría tener en Cristo podría implicar que necesito renunciar a algo de eso. Y esto nunca es fácil. Sobre todo cuando todos a tu alrededor te van a llamar loco por hacerlo. Así que déjame preguntarte una pregunta difícil. ¿Cuándo fue la última vez que seguir a Cristo te costó algo? Y no estoy hablando solo de que saqué un cheque, no, esto no se trata de dinero, aunque quizás, porque muchos dan solo lo que les sobra. Pero ¿cuándo fue la última vez que seguir a Cristo te costó una relación? Porque Cristo era más importante que esa relación. ¿Cuándo fue la última vez que seguir a Cristo te costó un trabajo, quizás? Porque ya había algo en tu ética y en tu cristianismo que no te permitía eso. ¿Cuándo fue la última vez que seguir a Cristo? Sí, te implicó un sacrificio. Yo he sabido gente que dice, mire, iba a comprar un carro, pero voy a esperar un tiempito porque el Señor me está llamando a hacer esto por el huérfano, por las misiones, o porque... ¿Cuándo fue la última vez que seguir a Cristo te costó algo? Estoy hablando de hacer un sacrificio por Cristo, de dejar de hacer algo que querías con tal de poner ese tiempo, o dinero, o talento a disposición del reino. Mira lo que dice, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, de verdad esto casi no hablamos, y no nos gusta hablar, y entiendo. O sea, lo entiendo. Pero si nunca estás dispuesto a dejar nada por seguir a Cristo, realmente no estás siguiendo a Cristo. Y eso va a venir con un precio eterno. Y sí, en varios sentidos, seguir a Cristo es perder nuestra vida. Pero en muchos sentidos, como dice aquí, seguirlo es hallarla. ¿Cómo hallamos nuestra vida en Cristo? A pesar de perderla. Mi mensaje de hoy se llamaba así: perder para ganar. ¿Cómo perdiendo mi vida? ¿Cómo tomando mi cruz? ¿Cómo negándome a mí mismo? ¿Qué es perder, desperdiciar mi vida? Dirían algunos, es hallarla. Pues el primero es más fácil de ver, ¿sí? Encontramos vida eterna en Cristo. Pero cuando estoy dispuesto a hacer esto, ahora mi relación con Dios comienza a cobrar un sentido mucho más real. ¿Por qué? Porque cuando no tengo tantas cosas o tanto distrayéndome, puedo enfocarme en Él. Y en su plan y en su propósito. Y puedo tener ese enfoque que mirábamos a Jesús tener, y esa claridad que tener. Ahora, sí, quizás vas a perder tu vida en que quizás hay menos riqueza, pero la vas a ganar porque ahora hay propósito. Tu propósito, nuestro propósito, el propósito de Dios para nosotros, podemos encontrarlo. Quizás van a haber menos lujos,
Pero hay un increíble gozo en compartir de lo que Dios me ha dado. Sí, vas a ser retado, vas a ser moldeado, vas a ser santificado. Pero cuando no estás tan aferrado a lo que el mundo te puede dar, ni siquiera a tu vida misma, te vuelves invencible. Déjenme decirles cómo. Déjenme decirles cómo te vuelves invencible. Solo piensen en cambiemos de apóstol, vámonos a Pablo otra vez. Pablo, ha haber sido terrible tratar con Pablo, ¿no? ¿Dejar de predicar el evangelio? No. Te vamos a matar. Gloria a Dios, el morir es ganancia. Te vamos a meter precio. Alabado sea el Señor. Qué privilegio sufrir por su nombre. Te vamos a dejar vivir. El vivir es Cristo. ¿Qué hacemos con vos? Cuando no estás tan aferrado a todo lo que el mundo te puede dar. Cuando no estás tan aferrado ni siquiera a tu vida misma, sabiendo que está en las manos del Señor y que sí, voy a resucitar. Te vuelves invencible en las manos de Dios. Termino con el versículo 26 porque hay una pregunta que necesitamos responder y es increíble. Dice así: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Esa no es la pregunta que creo que respondan. Esa creo que es obvia. Miren esta otra, dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Saben? Esta es la pregunta. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque implícito en este mismo versículo dice: aunque ganares todo el mundo, eso no alcanza para comprar tu alma. ¿Cómo puedes tú rescatar tu alma? ¿Cómo puedes tú comprar tu alma? ¿Qué recompensa daría el hombre por su alma? ¿Sabes cuál es la respuesta? No hay ninguna. Y esa es la belleza y esa es la gloria, y aquí es donde vemos el evangelio de una manera tan maravillosa, porque esto es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo nos dice que tú y yo, por nuestro pecado, teníamos una deuda que pagar que ninguno de nosotros podía pagar. Es más, a veces tratando de pagarla, nos endeudamos todavía más. Tú y yo no podemos pagarla. Y Dios en su amor y en su misericordia nos vio y dijo: ya que ellos no pueden pagar la deuda que tienen a mí mismo, yo la voy a pagar por ellos, y envió a su Hijo, que en su justicia y en su valor, el Hijo de Dios, su vida fue dada en rescate por todos nosotros, y Él pagó esa deuda. ¿Sabes cómo? Me es necesario ir a Jerusalén y sufrir y morir y resucitar al tercer día. No solo voy a evitar que sea, no lo voy a evitar porque sea difícil, lo voy a hacer porque te amo. Esa es la gloria del evangelio. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? En serio, puedes trabajar tu vida entera, ya sea porque en tu egoísmo quieres satisfacer todas tus necesidades, o porque de alguna manera quieres comprar por medio de tus obras tu redención. Y sabes, si lo que pasa es que estás pensando en la mejor vida ahora, ese sueño se te va a acabar en 50, 60, 70, 80 años. Si estás pensando en que de esta manera vas a convencer a Dios que vale la pena, a veces no convencemos ni a la esposa, y le cuesta a ella entender por qué se casó con nosotros. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Tú y yo no teníamos nada que podíamos ofrecerle a Dios en rescate por nuestra alma, y Él dio a su Hijo y lo mandó con una misión, y no dejó que el dolor, y no dejó que el sufrimiento, y no dejó que la posibilidad de la muerte lo apartara de ese propósito. No dejes tú que tu deseo de evitar el dolor y de evitar el sufrimiento te aparte del propósito por el que Dios te trajo a este mundo. Ponte de pie, ahí donde estás.
Ahora yo sé, este no es el mensaje más bonito de escuchar, pero es necesario. Es necesario que tú entiendas que para ganar tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz, seguirle. A veces necesitamos perder para ganar. Y sí, yo te motivo. No vayas saliendo de aquí diciendo, Señor, tengo que sufrir por ti. ¿Dónde sufro? No. Eso no es el problema. El problema era, de ninguna manera esto te acontezca. Yo anhelo de verdad, y la vamos a volver a cantar ahorita. Yo anhelo que podamos cantar como cantábamos en la alabanza hoy, hace un momento, donde decíamos, lo único que quiero es adorarte, es agradarte, lo único que quiero. Aunque eso me cueste en algún momento, aunque me llamen loco en algún momento, aunque tenga que reducir mi estilo de vida en algún momento, aunque tenga que renunciar al placer o a la diversión en algún momento, lo único que quiero es agradarte. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aun cuando nos llamas a una vida de negación, tú mismo dijiste, debo ir, debo morir, pero voy a resucitar, mi Dios. Y aun cuando nos ha tocado enfrentar momentos difíciles aquí por ti, tenemos la esperanza que vamos a resucitar. Y todo esto van a ser como aguas que ya pasaron. Así que, Padre, cambia nuestro corazón. Y recuérdanos, mi Dios, que no hay nada mejor que presentarnos delante de ti. No con muchas cosas que no nos podemos llevar, sino con un corazón y una vida que saque estas palabras de tu boca. Buen siervo y fiel.